Sí, yo quería aprovechar ese momento para entrar a revisar algunos resultados de esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que se ha publicado recientemente y que muestra esta mejora en la aprobación del presidente Pedro Castillo. Tenemos en el primer cuadro, ¿no? Ante la pregunta si aprueba o desaprueba la forma como Pedro Castillo está conduciendo su gobierno, un 29% señala que aprueba y un 63% que desaprueba. Lo veíamos en el resultado de la encuesta anterior en agosto, en el que esta mejora del 19 al 24% podía ser explicada por, digamos, la diferencia del nivel de confianza de la encuesta, o sea, podía estar dentro del margen de error, y lo que comentamos en ese momento era que había que esperar a la siguiente para ver si efectivamente había una tendencia, y aquí, en este caso, lo que nos muestra esta última encuesta de agosto es que frente a junio sí hay una recuperación, una mejora de la aprobación del presidente, comprobable incluso, ¿no? Con este margen de error de la encuesta. Regresando, digamos, a niveles de aprobación que tenía en enero de este año, que tampoco son altísimos, ¿no? O sea, es igual un 28,6%. ¿Cómo ves tú? O sea, se habla de la victimización de Pedro Castillo, ¿no? Y que esta estrategia le está funcionando. Esta búsqueda de la justicia por descubrir la verdad en el caso de las organizaciones criminales de Pedro Castillo, los tumbos de la oposición, ¿le están jugando a favor al presidente? Yo creo que lo que está haciendo ahorita Pedro Castillo en las últimas semanas al menos está haciendo más política, ¿no? Está participando más, digamos, mediáticamente, está teniendo más figuración de cara a la opinión pública, está teniendo mensajes mucho más contundentes, Más confrontacionales, ¿no? está haciendo más política. Claro, yo en lo particular, creo que está saliendo a hacer una cantidad de propuestas demagógicas y populistas que no tienen ningún sustento, está apelando, como lo hace también el primer ministro Torres, al populismo penal, está diciendo cosas como ahora en el equipo compartían un video del presidente Castillo diciendo que va a ser obligatorio cantar el himno nacional todos los lunes, creo, en las instituciones. En fin, está haciendo cosas que son, digamos, demostraciones evidentes de demagogia, y por un lado eso le está funcionando en cierta medida, pero lo que principalmente le funciona es que quien tiene enfrente, que no es un solo actor, ¿no? Es un cúmulo de actores diferentes que están, por ejemplo, representados en el Congreso, tienen menos legitimidad que él, ¿no? Y en política, lo que tiende a pasar es que uno puede obtener rédito político atacando a quien es más impopular que uno, ¿no es cierto? Y siendo el Congreso más impopular que Castillo, en esa confrontación él sale ganando, ¿no? Sale ganando en mucha mayor medida de lo esperable por la impericia y por la torpeza de las fuerzas de oposición en el Congreso, que parece que fueran la primera línea de defensa del presidente Castillo, porque hacen tanta, digamos, tontería una tras otra, que uno realmente no entiende si hay, digamos, Un alguna acuerdo político detrás. un concepto de estrategia detrás, o será que los niños están representados en todas las bancadas y están boicoteándolos desde la interna. En fin, uno no sabe cómo explicarse lo que está pasando, Si es pero por una gran muestra de genialidad o de la más absurda estupidez, ¿no? No. yo creo que lo que pasa ahí también es que, claro, Pedro Castillo ha venido perdiendo popularidad, aprobación, digamos, en lo que respecta a su gobierno, pero muchas de estas otras bancadas o fuerzas políticas han venido perdiendo popularidad desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una sensación de insatisfacción muy fuerte respecto a algunos partidos políticos que están en el Congreso, digamos, ya varias veces seguidas, ¿no es cierto? Y que ya tienen acumulado un nivel de insatisfacción muy fuerte, inclusive más intenso, digamos, que el que puede haber hoy contra Pedro Castillo, ¿no? Y eso nos lleva un poquito a esta discusión sobre las posibles salidas de la crisis, ¿no es cierto? Y se han planteado varias cosas, como el adelanto de elecciones. Yo creo que en algún momento el Congreso estaba tratando de sondear la posibilidad de que haya una vacancia si conseguían la cantidad de votos suficiente, pero después de eso dar pie solamente a elecciones presidenciales y que este Congreso se quedara, digamos,
todo lo que resta del mandato y que simplemente hubiese un reemplazo en la presidencia, ¿no? Yo creo que ya queda más o menos evidente que esa salida no tiene viabilidad alguna, ¿no? Si fuera a darse, digamos, una terminación anticipada del mandato de Pedro Castillo, no hay manera de que el Congreso actual tenga la legitimidad. Esta es una apreciación política personal que estoy haciendo, por supuesto, ¿no? Pero no hay manera, digamos, que en mi óptica al menos, que el Congreso pueda tener la legitimidad suficiente como para quedarse después de la salida de Pedro Castillo. Creo que mucho más viable políticamente es una salida donde haya elecciones generales anticipadas, ¿no? Y esa legitimidad proviene del hecho de la desaprobación del Congreso, ¿no? Y lo que tenemos en esta encuesta, vemos que la línea azul es la línea de aprobación del Congreso, la línea roja es la de desaprobación. 87% de la población desaprueba al Congreso, solamente un 8% aprueba el desempeño del Congreso de la República, ¿no? ¿Qué legitimidad tendrían los congresistas para decir, ah, no, el presidente se va y yo me quedo, cuando claramente la aprobación de la población, que es la que le da legitimidad o no a las instituciones, es paupérrima, ¿no? Yo cuando veo esta encuesta, cuando veo la encuesta sobre niveles de aprobación del Congreso, la impresión que me llevo es que este es el nivel de aprobación sobre la política en general, porque digamos que el Congreso, el Poder Legislativo, es donde está representada la política de manera amplia, porque están las distintas bancadas, los distintos partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que está diciendo la ciudadanía es: desapruebo la política en general en el Perú, ¿no? Y yo creo que muchos podemos sentirnos cercanos a esa posición porque vemos pues con mucho disgusto el tipo de política que tenemos, ¿no? Y creo que el gran tema de fondo aquí es que mucha gente no se siente, digamos, gatillada a actuar frente a lo que está pasando en la política porque no tiene ningún nivel de optimismo o entusiasmo en lo que pueda venir después. Entonces, ¿para qué sales a marchar, digamos, para pedir que se termine anticipadamente el mandato del presidente o del Congreso si lo que va a venir después puede ser peor, ¿no? Y ahí yo comentaba justo ahora en Twitter, hay hoy varias iniciativas que están pidiendo elecciones anticipadas o están pidiendo cambios constitucionales, inclusive algunas a favor de la Asamblea Constituyente, otras en contra de la Asamblea Constituyente, y todo eso está bien, que la gente se active, que recolecte firmas para defender o oponerse a tal o cual cosa. Finalmente eso muestra pues que hay un poquito más de politización en la ciudadanía y yo creo que eso es bueno. Pero nadie está recolectando firmas, o pocas personas, organizaciones están recolectando firmas para crear nuevos partidos políticos que sustituyan a los partidos políticos que hoy tenemos, ¿no? Y yo creo que muchas de estas iniciativas que buscan sacarnos de la crisis política están o son dependientes de ejercer un nivel de presión sobre los actores políticos actuales, pensando que esa presión va a hacer que cambien sus posiciones y que súbitamente quieran, por ejemplo, aprobar la vacancia o aprobar elecciones generales anticipadas. Y eso es bien difícil que pase porque, digamos, lo que hay, y lo hemos comentado varias veces, lo he dicho yo en el podcast, Diego Salazar, nuestro curador editorial, lo ha comentado también en sus columnas en el Washington Post, lo que hay es un equilibrio donde los partidos políticos parece que se estuvieran peleando, pero en realidad no se están peleando, están cómodos cada uno en su lugar, no hay una especie de conflicto de baja intensidad, pero nadie quiere que haya una salida drástica, todo el mundo está bien más o menos donde está, entonces ahí hay una suerte de equilibrio precario. Entonces, el cambio sistémico que necesitamos no va a venir de los actores políticos que hoy tenemos. Entonces, lo único que queda es que se movilice la ciudadanía y la gente está esperando que la ciudadanía se movilice para salir a protestar. Pero eso no es lo único, la ciudadanía se tendría que movilizar para salir a armar nuevos partidos políticos, para hacer política, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos falta porque la gente ha perdido, digamos, confianza en que se puede tener partidos políticos decentes. Y si yo creo que hay algo de lo que tenemos que convencernos hoy los ciudadanos es que eso no solamente es posible, sino que es necesario. Necesitamos nosotros sacar adelante la política si es que nuestros actores políticos no lo van a hacer ellos, ¿no? Y hablabas de confianza y en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de IEP se ha preguntado a los peruanos a nivel nacional en qué instituciones confían y cuánto confían en las instituciones, ¿no? En el Congreso, el 57% no confía nada en el Congreso y el 27% poco. Solo un 1% de la población, uno de cada 100 peruanos, confía mucho en el Congreso y un 14% dice que algo.
En el gobierno, 42% nada, 28% poco. En el Poder Judicial, 32% nada, el 37% poco. Digamos, más de 2/3 de la población no confía en el Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación, en total, 62% confía poco o nada. En los medios de comunicación, 58%, más de la mitad de la población confía o poco o nada en los medios de comunicación, lo cual nos hace pensar cómo salimos de esto, ¿no? Si digamos, otra de digamos, la institución que se basa en la confianza, ¿no? No puede generarla. Y nuevamente, tan solo las Fuerzas Armadas tienen más confianza que desconfianza, ¿no? Que más peruanos confían mucho o algo en ellos que poco o nada. ¿Cómo leemos esto y cómo salimos de esto? Es bien complicado, ¿no? Porque todas las instituciones que están representadas ahí en este cuadro, no solamente estas, sino muchas otras más, funcionan sobre la base de la confianza, ¿no? La sociedad funciona sobre la base de la confianza, la política, el mercado, la economía también funciona sobre la base de la confianza, ¿no? Y lo que nosotros tenemos, y esto no es un tema del gobierno de Pedro Castillo exclusivamente, tenemos un país donde los niveles de confianza interpersonal son bastante bajos en términos relativos con otros países semejantes. Digamos, tenemos una sociedad crecientemente politizada, polarizada, mejor dicho, tribalizada, ¿no es cierto?, donde la gente siente que el vecino puede ser su enemigo si es que tiene una afinidad política por el partido opuesto al que uno vota. Entonces, todo eso nos hace o nos convierte en una sociedad bastante disfuncional, y estos problemas de falta de confianza no se solucionan de la noche a la mañana, ¿no? Tienen que ver con... Pero hay que empezar en algún momento, ¿no? Tienen que ver con generar por lo menos una especie de sentimiento de pertenencia compartido, valores compartidos, elementos identitarios compartidos dentro de la diversidad, porque el Perú es un país, por supuesto, bien diverso, y nadie espera, y creo que sería un error además pensar que todos vamos a ser igualitos y vamos a pensar igual y vamos a votar por los mismos candidatos. Eso no va a pasar nunca. Por definición, las democracias son la forma de, digamos, gestionar pacíficamente las discrepancias, ¿no es cierto? Entonces, no está mal que discrepemos, pero tendríamos que tener algo que nos haga sentir que todos somos parte de lo mismo, que si las cosas mejoran, mejoran para todos, y si empeoran, empeoran para todos también, ¿no? Y esa base de confianza que necesitamos como sociedad para ser funcional no existe hoy en el Perú en la magnitud que se necesitaría para que las cosas funcionen, ¿no? Claramente no existe en la política. Y eso es un problema, porque cuando la gente empieza a desconfiar, ya no solamente en tal o cual actor político, sino el sistema político como tal, cuando la gente empieza a desconfiar de la democracia, y eso se ve también, lo ha comentado Diego, me parecen algunos artículos que he escrito sobre el nivel de, digamos, de aprobación de la democracia en el Perú es bien bajo comparado con otros países. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Que en cualquier momento la gente diga, bueno, entonces de repente sustituyamos la democracia por alguna otra cosa, ¿no? Por un régimen autocrático, autoritario. Hay pues una debilidad, lamentablemente, en el Perú por la mano dura, ¿no es cierto? Y no hay necesariamente convicciones democráticas. No las hay en los actores políticos, pero no las hay en la ciudadanía en general, tampoco, ¿no? Y eso es un problema. Quería invitar a quienes nos están siguiendo en la transmisión a enviarnos sus preguntas, ¿no? Para poder discutirlas. Tenemos el comentario de Pablo de la Cruz: a la desconfianza hay que sumarle la desafección política que existe actualmente en la sociedad. Y ese es el siguiente punto, que es bastante deprimente, que nos muestra la encuesta de IEP en términos de qué tanto interés tienen los peruanos en la política. Tan solo un 15% en agosto, y esto es 5 puntos porcentuales menos que en mayo del año pasado, antes digamos, de la segunda vuelta, ¿no? Solo un 15% tiene mucho interés en la política, 30% algo, y hay más de la mitad de los peruanos a los que la política le importa poco o nada. Sí, o sea, de repente respecto a esta pregunta, yo creo que se podría diferenciar o se podría ser más específica la pregunta y hacerla respecto de la política partidaria, ¿no? O de la política formal, profesional. Porque la política es algo que, nos demos cuenta o no, nos involucra a todos o nos interesa a todos en distinta medida, ¿no? O sea, la familia que se queja porque no hay
digamos, acceso a servicios de agua potable, educación en su comunidad, puede odiar a los políticos profesionales, pero tiene una demanda política, está involucrada con la política, la gente que está opinando sobre cómo debe gestionarse el Ministerio de Educación en uno u otro sentido, si debe darse un NEDU o no. En fin, la gente que está hablando sobre la inflación y qué cosa está haciendo, debería estar haciendo el gobierno frente a ese problema. Todo eso es política, ¿no? Lo que pasa es que la gente nos hemos acostumbrado a relacionar la política, que es algo noble o debiera ser algo noble, con la parte más fea, con su manifestación más fea, que es la política partidaria que tenemos, porque no tendría que ser tampoco así. Podríamos idealmente tener una política partidaria mejor si existieran partidos políticos mejores o actores políticos mejores que los que tenemos. Y eso a mí en lo personal, digamos, me parece uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Tenemos que hacerle ver a la gente que la política puede ser mejor de lo que tenemos. Lo que tenemos hoy es un arreglo que yo lo he calificado en un artículo también hace poco como un oligopolio, ¿no? Tenemos, es como un cartel de actores políticos que se aprovechan de nosotros y no los podemos sacar, porque si bien vamos a votar cada 5 años, ese menú político no cambia mucho, entonces siempre votamos más o menos por las mismas alternativas. Y nos están engañando, ¿no? Vivimos permanentemente estafados por una oferta política que no les interesa nuestras necesidades, ¿no? Y les interesamos como votantes durante la campaña hasta el día que votamos y después cuando salen elegidos se olvidan de quienes votaron por ellos, ¿no? Y a veces se trata de solamente aprovechar los siguientes 5 años de la mejor manera que puedan desde las posiciones de poder en las que están, ¿no? Claro, y esta desesperanza se reflejaba hace poco en otra encuesta que mostraba que la mayoría de peruanos consideraba que incluso habiendo, ¿no?, un adelanto de elecciones y nuevos comicios, la situación no iba a mejorar, ¿no? Y que más o menos iba a ser un poco más de lo mismo. Mirando un poco, saliendo de la encuesta y mirando hacia la oposición, ¿no? Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta frente a Pedro Castillo. Su partido Fuerza Popular actualmente preside la Comisión de Constitución del Congreso a cargo de Hernando Guerra García, filtro, digamos, por el que tendría que pasar alguna iniciativa, como por ejemplo un adelanto de elecciones, que implicaría una enmienda constitucional, ¿no? Como sucedió al final del gobierno de Alberto Fujimori. Y ella ha dicho que ha dicho también por el señor Hernando Guerra García que él va a dar prioridad, ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución, para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político, para que se debate este proyecto y ojalá haya el consenso para unas nuevas elecciones. Es estratégico para la oposición que sea Keiko Fujimori la que dé, digamos, este voto aprobatorio del adelanto de elecciones. Un poco, ¿cómo ves esta señal política de la lideresa de Fuerza Popular? A mí en lo que, a ver, ahí naturalmente, y la gente no es tonta, ¿no? Cuando uno ve una agenda de adelanto de elecciones, lo primero que se pregunta es, ok, quien está promocionando esa gente tiene expectativa de ser candidato o candidata en esas eventuales elecciones adelantadas, y si sí, es esperable que lo haga, entonces claramente tiene un interés de parte, ¿no? Yo pensaría que una parte muy relevante de la legitimidad que pueda tener una propuesta de adelanto de elecciones pasa por que algunos candidatos de ciertos partidos políticos desistan de candidatear y hagan público que no van a ser candidatos, que les parece que la salida de la crisis es un adelanto de elecciones, pero que ellos o ellas no van a participar. Eso es lo que yo creo que haría más legítima la salida. Por supuesto, no estoy esperando que eso vaya a ocurrir en la práctica porque veo difícil, pero en general, como apreciación respecto de la política en general, yo diría que lo que hemos visto en los últimos años es un fracaso rotundo de los liderazgos en varios partidos políticos. Varios de esos partidos políticos desaparecieron del Congreso, perdieron sus inscripciones, entre otras razones por ese fracaso, pero algunos siguen teniendo cierta relevancia, al menos en el Congreso, porque claro, tienen un nivel de respaldo mínimo que les permite tener una representación congresal, pero eso no, digamos, evita que podamos concluir, al menos yo, desde mi perspectiva personal, que han hecho un muy mal trabajo como partidos políticos, ¿no? Y que si quieren mantenerse vigentes como partidos, lo mínimo en lo que tendrían que estar pensando es en una renovación de liderazgos, ¿no? Y que entre nueva gente a liderar
que proponga hacer algo distinto de lo que han representado esos partidos políticos hacia atrás, ¿no?